Muchísimas gracias por recibirnos, ¿eh? No, gracias a ti, Sergio, gracias a Rosario, un fuerte abrazo a todas y a todos. ¿Cómo lo ha recibido la ciudad? Lo conversábamos antes de iniciar esta entrevista. Yo estoy sorprendido y profundamente agradecido y conmovido, porque el cariño es impresionante, el cariño es increíble, nos han recibido de la mejor forma posible. Además, Rosario me llena de nostalgia porque se parece mucho a mi tierra. Yo nací en Guayaquil, al lado de un río como el río Paraná, me recuerda a mi infancia, así que estamos felices. Correa, ¿qué autocrítica hace el progresismo teniendo en cuenta los avances de los gobiernos de derecha que hay en Latinoamérica? Autocríticas debemos hacerla permanentemente, y en el caso ecuatoriano somos los más duros críticos de nosotros mismos, pero cuidado, nos vamos al otro extremo, quitarnos la moral, creer que los otros tuvieron razón. No, en 10 años de gobierno, obviamente vas a cometer errores. ¿Qué obra trascendente no tiene errores? Pero los aciertos fueron mucho mayores y las grandes decisiones fueron las correctas, porque siempre gobernamos por el bien común, no para particulares intereses. En todo caso, la arremetida de la derecha no necesariamente son fallas de la izquierda, sino que luchamos contra inmensos poderes, ¿no? El poder mediático que pertenece a la derecha, los partidos de derecha que ahora están articulados nacional e internacionalmente, países hegemónicos y el desgaste propio de todo ejercicio de poder, por más exitoso que seas. Si tienes 10 años en el poder, te va a cambiar el ciclo económico. Y explícale al padre de familia cuyo hijo no encuentra trabajo que se desplomaron los precios del petróleo y de todas las exportaciones. Y le hace creer a la prensa que es culpa de las políticas económicas equivocadas. ¿Reconoce los hechos de corrupción que ha habido en los gobiernos? Si tienes 10 años de gobierno, ya te iba a decir eso, te vas a topar con casos de corrupción. Una cosa es tener casos de corrupción, otra cosa es ser un gobierno corrupto. El que te diga que en mi gobierno no hay caso de corrupción, o es parapsicólogo, o es un mentiroso. La cuestión es no tolerar la corrupción, y nosotros nunca la toleramos. Pero muy hábilmente, estas son cosas ineludibles del poder, del ejercicio del poder. Hasta el Papa Francisco dice que en el Vaticano le ha tocado enfrentar casos de corrupción. Pero muy hábilmente la prensa y la derecha manipulan para hacer creer que todo ha sido corrupción y robarnos lo más sagrado que tenemos, que es nuestra integridad moral. Ahora, el papel de la justicia, si no tenemos un poder judicial independiente, que es el poder judicial el que ha avanzado con las causas judiciales. Pero no es un poder judicial independiente como tú bien dices. Ojalá que como periodista de investigación analice, pues, por ejemplo, el caso de Jorge Glass en Ecuador, vicepresidente preso sin ninguna prueba. Se rompieron todos sus derechos, todos los procedimientos. Le cambiaron la prisión preventiva de prohibición, la medida cautelar de prohibición de salida del país a prisión preventiva sin ningún argumento, tan solo para que abandone forzadamente la vicepresidencia y robarle la vicepresidencia. Lo condenan con un código anterior que no está en vigencia para aumentarle la pena, para que no pueda pedir, suspensión condicional de la pena y poder regresar a la vicepresidencia. Sobreseen a Odebrecht, los corruptos confesos. Está muy claro el pacto. Odebrecht, usted sepulta al vicepresidente para robarnos la vicepresidencia y lo dejamos a ustedes en impunidad. Entonces sí, eso es lo que nos falta para alcanzar el desarrollo. Nos faltan muchas cosas, pero estas cosas fundamentales, una verdadera independencia del Poder Judicial. Con nosotros fue independiente. O sea, esta gente tiene psicología proyectiva, acusa de lo que ellos practican a los demás. Ahora ya no existe independencia, se juzga en los titulares y pareciera ser que los tribunales solo copian esos titulares y ya tan solo condenan. Usted habló de los medios. A usted se lo criticó por impulsar una ley de comunicaciones que se llamó Ley Mordaza, digamos, que incluso fue cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Bueno, hasta donde yo recuerdo no fue cuestionada por la Comisión, por alguna gente de ahí, pero oficialmente no recuerdo que haya existido alguna condena, sino que ellos tienen derecho a tener sus opiniones folclóricas y nosotros tenemos derecho a tener las nuestras, y que me condenen por hacer una ley, qué absurdo, ¿no? Que me digan que era inconstitucional. Por el contrario, esa ley protege los derechos humanos, el derecho a la información, a la reputación de la persona, artículos 11 y 12 de la Convención Interamericana. Lo que le pasa es que le quita poder a los medios, pues que estaban acostumbrados a hacer lo que le diera la gana, a abusar, a mentir, a jamás rectificar, a insultar y jamás permitir el derecho a la réplica. Y no se trata de una ley de medios, y la llamaron ley Mordaza unos cuantos periodistas de oposición. Por el contrario, hay mucha gente que apreció y puso de ejemplo esa ley. Es una ley de comunicación general, por ejemplo, nunca se dice. También defiende los derechos laborales de los trabajadores de los medios de comunicación, que eran los más explotados. Había trabajo hasta destajo. Defiende el derecho de los ciudadanos a ser informados y a proteger su honra. Entonces, es el derecho de una sociedad
a regular un poder, el poder mediático. Eso se hace a través de leyes. Un periodista que denuncia un hecho de corrupción de su gobierno, ¿usted cree que está contaminado por el poder de los medios? De ninguna manera, se lo agradezco, si es algo real, y lo hace con recta intención. Pero vea cuántas tonterías denunciaron. 99% mentira, y cuando el 1% era verdad, teníamos razón. No tenían razón. O sea, no es que son francotiradores y con metralleta mataron a 100 inocentes y mataron a un culpable. Son irresponsables. Entonces lo que pedimos es mayor responsabilidad, mayor seriedad, mayor ética. El proceso judicial que está teniendo la expresidenta de los argentinos, la doctora Cristina Fernández, ¿es también obedece a esto? Bueno, de lo que se sabe en el exterior, yo creo que es hasta burdo. O sea, la acusaron de traición a la patria. Pues. Eso es un delito en caso de guerra. ¿Quién puede acusar de traición a la patria a un expresidente de la República? Entonces me parece algo verdaderamente burdo. ¿Ha estado en contacto con la doctora Fernández? No directamente, pero la voy a entrevistar en un par de días en Buenos Aires. Ah, ¿sí? Además que me va a dar mucho gusto verla porque es una amiga personal. Ajá. ¿Las relaciones de amistad? Ah, no, Cristina es una amiga muy querida, además una persona a la que admiro muchísimo. ¿Tiene relación también con el presidente Mauricio Macri? ¿Ha tomado contacto con el ingeniero? No, pero siempre nuestras relaciones fueron muy respetuosas, y yo creo de afecto, ¿no? Porque podemos tener diferencias ideológicas, pero debemos distinguir lo político de lo personal, y siempre hubo mucho respeto entre nuestros gobiernos. ¿Qué visión tiene del gobierno que está haciendo la Alianza Cambiemos? No me gusta opinar sobre política nacional, peor aún cuando estoy en ese país. A mí me desagrada mucho como presidente que viniera un expresidente a cuestionar nuestras políticas, ¿no? Me parece una falta de respeto. O sea, lo que tengo que recalcar es que aquí la derecha ganó democráticamente y hay que respetar aquello. Por ejemplo, en Brasil fue un golpe parlamentario, eso es claro. En Ecuador existe una traición evidente con la complicidad de los medios de comunicación. Entonces, ahí sí es absolutamente ilegítimo lo que se está haciendo. Usted utilizó ayer en su conferencia en la universidad los personajes del Chavo del Ocho, digamos, ¿no? Y usó el personaje de Doña Florinda. ¿Usted cree que los argentinos somos Doña Florinda? No, ¿qué va? Son gente... Yo creo que Argentina es el país, uno de los países, la patria grande con mayor nivel de, bueno, es obvio, desarrollo relativo y cultural, ¿no? O sea, hay mucha vida cultural, precisamente en Rosario, ¿no? Pero Buenos Aires para mí es la capital cultural de toda América Latina. Pero sí un fenómeno que se puede dar que técnicamente se llama prosperidad objetiva y pobreza subjetiva. Sí. Gente que salió de la pobreza, comparado con lo que tenían antes, con su situación anterior, están mucho mejor que antes. Pero comparado con lo que desean, están mucho peor, porque desean mucho más. Entonces, prosperidad objetiva, pobreza subjetiva, y eso le crea inconformidad y son fáciles presas de los cantos de sirena de una derecha que les propone a todos, por medio del mecanismo de mercado, el sálvese quien pueda, la competencia, tener un estilo de vida como en Nueva York. Y eso lo trajo bastante bien un autor argentino. Esas ideas no son originales mías, Rafael Tón, un documento que hizo, El síndrome de Doña Florinda, genial. Graficando con esos personajes de ese también genial comediante Chespirito, lo que sucede con cierta gente que salió de la pobreza, que se cree superior al resto. Nuevamente, en forma técnica, ya de análisis político, esa nueva clase media, sus objetivos no coinciden con la clase pobre. Por eso probablemente perdió espacio la izquierda, fruto de su propio éxito. Porque el mensaje, vamos a luchar por los pobres, igualdad de oportunidades, educación gratuita, pública, ya esa nueva clase media tal vez no le convence. Y se acerca más al mensaje de la derecha. No coinciden, ese es un error. Creer que esa nueva clase media, sus objetivos, sus anhelos coinciden con la clase pobre. Por el contrario, pueden ser hasta excluyentes. Y, siguiendo con la analogía del Chavo del Ocho, que es Rafael Tón, esa doña Florinda, que salió de la pobreza, o un poco menos pobre que el resto, ya desprecia al resto, le llama chusma a los demás, engríe a sus malcriados hijos y les enseña a ser superiores a los demás, o creerse superiores. Maltrata al pobre obrero don Ramón, y vota por la gente de bien, el capitalista compasivo, don Barriga. ¿Qué espacio tiene el progresismo, las fuerzas progresistas en esta coyuntura a nivel latinoamericano? Muchísimo espacio. O sea, pero cuando se analice la historia después de 50, 60 años, la gente se preguntará, bueno, ¿cómo se plantearon otras cosas en un continente tan desigual como el latinoamericano? Porque cuando me hablan, yo soy especialista en teoría de mercado, cuando me hablan de mercado, que se basa en la competencia, ¿qué competencia puede dar la hija de una indígena que fue a una escuela pública unidocente, que tan solo acabó escuela primaria, elemental, como le llaman en Argentina,
con la hija de una familia burguesa de Buenos Aires, que se educó en un colegio costosísimo, aprendió 3 idiomas, fue a hacer pasantías los veranos a Estados Unidos, a Europa, aprendió computación en buena hora por esa chica, en buena hora que esa familia de recursos invierte en educación, pero que no me hablen de competencias, pues. Obviamente aquí se necesita acción colectiva. Nos quieren hacer creer que la libertad es la no intervención. Por favor, la libertad es la no dominación. Y para eso se necesita igualdad de derechos, de oportunidades, educación, salud. Y eso requiere acción colectiva. Estuvo reunido con el gobernador de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Miguel Lifchis. Pertenece a un espacio progresista, como es precisamente el nombre de su espacio político, el Frente Progresista. ¿Qué visión se lleva del gobernador? ¿Qué visión se lleva de la provincia de Santa Fe y del espacio político que representa? Toda la gente nos ha tratado muy bien, tuvo la gentileza de recibirme. Ni siquiera estaba programada la visita, ¿no? Pero al enterarse que estaba aquí, me dijo, dijo a mis colaboradores que quería verme, entonces, por supuesto, con todo gusto abrimos un espacio en la agenda, que le hemos tenido bastante copada, dicho sea de paso, ha sido bastante intensa la agenda. Y bueno, fue una reunión muy agradable porque también coincidimos en muchas visiones, ¿no? Hablamos de la realidad argentina, ecuatoriana, latinoamericana, de mi conferencia ayer en la Universidad de Rosario, etc. ¿El socialismo tiene un espacio en ese sector progresista? Bueno, el socialismo es el progresismo. O sea, socialista es parte de la corriente progresista. Usted habló de su coterráneo, Jaime Durán Barba, y dijo de el arte de ganar sin escrúpulos, buscando esta lógica de amigo y enemigo. ¿No fueron algunos gobiernos populistas que también plantearon esa lógica, amigo-enemigo? No, ese es un gran error. Yo conocí personalmente a Hugo Chávez. Era el tipo más conciliador que podía haber. Pero como en verdad realizaba cambios, obviamente polarizaba y generaba grandes enemigos. Si usted no va a cambiar nada y calentar un puesto, probablemente no tenga ningún enemigo, pero no vamos a cambiar nada. Mire, los norteamericanos consideran el mejor presidente de la historia a Abraham Lincoln. Pero si Abraham Lincoln perdía la guerra civil, teníamos 2 Estados Unidos. Y tal vez hubiera sido el peor presidente de Estados Unidos. Y si lo sucedió un traidor o alguien de tendencia contraria, ¿no?, con mala fe, hubiera dicho, no, ha dividido al país, vamos a tener el nuevo sistema esclavista para unir al país. La falsa paz, que en realidad es pacificación, porque la paz verdadera solo puede basarse en la justicia. Si usted quiere hacer cambios realmente, generar igualdad de derechos, de oportunidades, acabar con la explotación, no puede contentar a todo el mundo, alguien lo va a odiar. Nosotros, por ejemplo, le pongo un ejemplo muy concreto, nadie se atrevía a cobrar las deudas de unos banqueros corruptos, de los más ricos del país, que habían ido a Estados Unidos debiendo de 600 millones al Estado. Nosotros le incautamos 200 empresas. Todavía siguen financiando a esa gente a la oposición y me perseguirán hasta el final de mis días. Pero hice lo que tenía que hacer. Si no está dispuesto a arriesgar, si no está dispuesto a asumir los costos de ser responsable, no se meta político, no sea presidente. Pero la lógica amigo-enemigo... Eso no lo utilizamos nosotros. Se da porque cambiamos, ¿verdad?, las cosas y esos poderes afectados no nos perdonan jamás. Oye, yo tripliqué la recaudación tributaria, no puedo aumentar impuestos, porque combatimos la evasión. ¿Usted cree que los evasores nos van a querer? Los medios de comunicación, ¿cuál era la estrategia? Pero es que esto hay que decirlo. Cuando yo llegué al gobierno, 5 de los 7 canales nacionales, no había televisión pública, todos eran privados, pertenecían a los bancos, porque la estrategia era hacer el emporio económico y comprar un canal de televisión para informar, no, para defender el emporio económico. Nosotros en la Constitución establecimos que si usted tenía medios de comunicación tenía que dedicarse, eso fue ley, solo a ser comunicador, y el sector financiero no podía tener medios de comunicación. Le quebramos la espina dorsal del poder, de ese poder fáctico en Ecuador. ¿Usted cree que esa gente me va a estar aplaudiendo? ¿O me la tiene jurada como le están demostrando para perseguirme, difamarme, etcétera? Pero son los costos que hay que asumir cuando usted cumple con su deber. A Durán Barba no lo va a contratar como consultor, ¿no? A Durán Barba lo hemos vencido 10 años. Todas las veces, porque siempre asesoró a la derecha en Ecuador y todas las veces lo vencimos. No fui yo el que lo mencioné, recuerda que me hicieron una pregunta, pero, o sea, yo no voy a admirar a una persona que aparece ser inteligente cuando, para hacer lo que hace, rompe todos los límites y escrúpulos. Cualquiera puede parecer inteligente cuando no tiene escrúpulos. En la política, en todas las dimensiones de la vida, hay que tener valores y principios. ¿Volvió de Europa para ser nuevamente candidato a presidente y vencer al actual presidente? No, yo sigo en Europa. He venido solo para visitar Argentina. Ajá. ¿Pero no va a volver a su país? No, en los próximos años no. ¿No? No, de ninguna manera. Ajá. Yo lo dije, lo anuncié al país del 2013, desde que gané la elección. Esta es mi última elección. Se reunieron 1.200.000 firmas para pedirme que me presente el 2017. Y yo rechacé aquello. Y le dije al país,
yo tengo que ir a vivir a Bélgica por razones familiares y varios años, y probablemente de forma indefinida, y probablemente me retire de forma definitiva de la política. He tenido que estar involucrado por las barbaridades que están ocurriendo en el país, pero mi deseo era retirarme. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Sergio, y muchas gracias nuevamente a Rosario. ¿Cómo nos han tratado? Me llevo a Rosario en el corazón. Rafael Correa, en vivo, para de 2 a 14 en Canal 3.